Nuevas que se están adhiriendo a nuestro programa. Radio Yo Soy Digital Chile, que está en YouTube, en Facebook y en Instagram. Queremos contarle el lado profesional de nuestro equipo. Trinidad Siles es licenciada en castellano de la Universidad Católica y geriatría social de la misma Casa Católica. Y Diana Masodro, escritora y magíster en educación a la distancia y estudiosa de la literatura. Yo quien les habla, yo tengo un rol de asesora digital para personas mayores. Soy cofundadora de este programa y estoy actualmente cursando gerontología en la Universidad Católica. Para que las personas que no nos conocen, queríamos contarles nuestro lado profesional. Les mando un saludo muy cariñoso y quiero saludar a Pedro Castro, a Elizabeth Taboada, a nuestra querida Elda Audicio en Argentina, que siempre, cada capítulo pone su granito de arena con un comentario coterráneo aquí de Viviana, a nuestra querida Ilka Sosa, que nos ayuda a ser la embajadora para las colaboradoras del Senaman, que hace tiempo que no las saludamos, y en especial al Eleam Inesita Carmen de Chillán, que nos están siguiendo para que acompañe a todos los residentes de ese centro. Así que adelante, Trini, con el cuento de esta semana. Buenos días a todos, queridas amigas. Me alegra de estar con ustedes otra vez hoy día. Hoy voy a presentarles un cuento de Elena Poniatowska. Es posible que la hayan escuchado, pero es la primera vez que la abordamos. El cuento de hoy se llama El corazón de la alcachofa. A todos nosotros nos fascinan las alcachofas. Comerlas es un acto sacramental. Es muy difícil platicar cuando se llevan las hojas de alcachofa a la boca, chupándolas una por una, rascándoles despacio la ternura de su ternura con los dientes. Llegar al centro es descubrir el tesoro. No hay que darse prisa, el proceso es lento. Las hojas se van arrancando en redondo una por una, saboreándolos porque cada una es distinta a la anterior y la prisa puede hacer que se pierda ese arco iris de sabores. La abuela nos hizo alcachoferos. A mi padre lo incluyó en esa costumbre cuando él y mi madre se casaron. Al principio, papá que las que las desconocía por completo, alegó que él no comía cardos. A nosotros, los nietos, nos domesticó a temprana edad. En alguna casa a la abuela le sirvieron alcachofas con salsa encima y entonces sí que los criticó. Las alcachofas jamás se sirven cubiertas de salsa. Quedó claro que no sabían comerlas. La abuela presenció la masacre con espanto y jamás volvió a aceptarles una invitación. Los Palacio perdieron hasta el apellido. Ahora son los que no saben comer alcachofas. La abuela llegó a la conclusión de que la única casa en el Distrito Federal de 22 millones de habitantes donde se sabe comer alcachofas es la nuestra. El rito se inicia cuando colocamos nuestra cuchara bajo el plato. Así lo inclinamos y la salsa puede engolfarse en una sola cuenca para ir metiendo allí el borde de las hojas que chupamos con meticulosidad. Al terminarlas, tomamos agua. Después de comer una alcachofa, el agua es una delicia, sentencia la abuela. Todos asentimos. El agua resbala por nuestra garganta, nos inicia en la sensualidad. Cada uno establece con su alcachofa una relación muy particular. Mi padre y las alcachofas desentonan. Mi padre es un gigantón de 2 metros. Le brilla la frente. Me gustaría limpiársela, pero no lo alcanzo. Su frente sigue robándole cámara a la penumbra del comedor. Mi madre, en cambio, es más casual. Come las alcachofas entre risas. Fuma mucho. Y dice la abuela que fumar daña no solo el paladar, sino las buenas maneras. Antes mamá
tomaba el vaso de agua para extasiarse como el resto de la familia. ¿Quién sabe qué le dijo su psicoanalista? Que ahora levanta su copa de vino tinto. La primera vez la abuela la amonestó. Ese vino mata cualquier otro sabor. Mamá hizo resaltar un cerillo en la caja para encender su cigarro y la abuela tuvo que capitular. Un mediodía, en plena ceremonia, papá fue el primero en terminar y nos anunció solemne: tengo algo que comunicarles. Voy a separarme de su madre. En ese momento, Manuelito bajó de su silla y se acercó a él. ¿Me das una hojita? Ya no tengo, hijo. Mamá miraba el corazón de su alcachofa y la abuela también había atornillado los ojos en su plato. Su madre ya lo sabe. Lo que no me esperaba, Julián, es que soltaras la noticia en la mesa ahora que comemos alcachofas. No creo que sea el momento, murmuró la abuela y se llevó el vaso de agua a los labios. Los niños no han llegado al corazón de la alcachofa, reprobó mamá de nuevo. Mi madre se casó al día siguiente de que se fue, o casi. Años después murió la abuela y su ausencia nos lastimó a todos. Intuyó que murió triste. Aunque era una pudorosa, mi abuela siempre andaba desnudando su corazón. Mamá tiene un curioso padecimiento en el que está implicado el hígado y la curo con medicinas que contienen extracto de alcachofa. Mamá y yo y no hemos proscrito las alcachofas de nuestra dieta, aunque mamá alega que la vida la ha despojado de todas sus hojas y le ha dejado el corazón al descubierto. Amé mucho a un hombre y creo que fui feliz porque todavía lo amo. Después amé a otros, pero nunca como a él. Nunca mi vientre cantó como a su lado. En realidad, amé a los siguientes por lo que en ellos podría hallar de él, a ratitos. La magnitud de mi deseo me dejaba temblando. Él me decía que ese amor no iba a repetirse jamás. Una mañana anunció quedito. Han pasado 2 meses. Mi mujer y mis hijos regresan de sus vacaciones. Sentí que la recámara se oscurecía, que su negrura me caía encima. Él me abrazó. No te pongas así, me dijo. Ambos sabíamos que no podía durar. Empecé a sollozar. Entonces me habló de mi corazón de alcachofa, que todos en el trabajo comentaban que tenía yo corazón de alcachofa. No volvimos a vernos. Mm. Perdonen, el peso de los ritos alcachoferos ha marcado los últimos años de nuestra vida. Las primeras hojas mojadas en la salsa muselina o en la vinagreta todavía son un placer, nos infunden valor, pero ya cuando vamos a media alcachofa, a media operación en común, mi madre y yo no nos miramos. No me quita la vista de encima y yo se la sostengo años y años. Tiene la mirada del que no sabe para qué vive. Quiere decirme algo, algo herido, pero yo no la dejo. Quizá nos hemos rodeado de hojas más altas que nosotras, como las alcachofas. Quizá va a sentarme la horrible certeza de haber equivocado la vida, mi única vida. Es un cuento muy metafórico. Yo creo que allí sí que tenemos que mirar detrás de lo que nos quiere expresar Elena Poniatowska, ¿no? Pero es un cuento muy latinoamericano, me da la idea. No sé si en una primera lectura cualquier extranjero la entendería, como quizás nos va a explicar un poco más Viviana con su interpretación. Muero por oírla. Vivi, te cedo el micrófono. Gracias, Trini. Buenos días a todos. Bueno, para mí fue una tremenda sorpresa leer el título del cuento cuando llegó, pero inmediatamente que leí Elena Poniatowska dije, me imagino por dónde.
porque he tenido la suerte de leer cuentos de ella y también una novela. Eh, y yo inmediatamente me hizo, parece que las alcachofas sí tienen un significado muy latinoamericano en las familias, porque el que me introdujo en comer alcachofa fue mi papá, justamente. Él amaba comer alcachofas y también era un señor muy alto como el que se describe en en el cuento. Y sí, nosotros dos éramos los únicos que comíamos, ni mi mamá ni mi hermano. Y tenía todo un ritual, porque es como hay que también, por momentos uno lee el cuento y parece una clase de MasterChef, ¿no? Porque explica desde cómo se preparan a cómo se disponen en el plato, que no hay que taparlas con salsa, que la salsa hay que ponerla nosotros la poníamos en un cuenco, acá me interesó muchísimo eso de que inclinaban el plato para que quedara el espacio donde mojar las hojas y además claramente con la alcachofa está permitido comerla con la mano, si no, no tiene sentido. Con lo cual se establece como un vínculo mucho más fuerte, eh, se me ocurre, con el alimento, porque hay un contacto. Y al leer las descripciones de Poniatowska, es como que todo eso se revive, todo eso viene a la mente, todo eso uno lo vuelve a sentir. Yo volví a sentirme en la mesa familiar, comiendo con mi papá, deshojando como si fuera una margarita, por eso está también tan vinculado al tema y que tiene un corazón. O sea, Trini nos decía que el cuento es metafórico, es absolutamente metafórico. Yo en la segunda parte voy a indagar un poco más sobre eso. Pero yendo a lo que, estas son las reflexiones que todo eso me provocó la sola lectura del título. Cuando comienzo a buscar, la primera publicación de este cuento fue con un conjunto de otros textos, eh, pero el libro se llamaba El corazón de la alcachofa, o sea que llevaba por título el nombre de este cuento que parece ser muy insigne, no solo para la autora, sino también en general, porque cuando uno busca, encuentra que se utiliza mucho en clases, en enseñanza. Y creo que es una excelente elección porque, digamos, podríamos llegar a decir que la narrativa en sí ocupa muy pocas líneas, está como en una fronda de metáforas, de comparaciones, de alegorías, de emociones, pero es una narrativa muy, muy potente. Y cuando me puse a indagar un poquito más sobre nosotros en Argentina usamos la palabra alcaucil, no la palabra alcachofa. Sé que acá también se usa alcachofa, sé que son como sinónimos porque es el mismo fruto, ¿no? Y cuando busqué, les comentaba a las chicas que en general en Latinoamérica se llama corazón de alcachofa a las personas que se enamoran con facilidad y han tenido muchas parejas. Y creo que es lo que le pasa a la protagonista, ¿no? Ella en realidad no se enamora con facilidad, ella se enamoró de un solo hombre en su vida que con mucha sutileza y con mucho cuidado, pero con detalle también, la autora nos describe su deseo, su goce físico, sus sensaciones. Esa frase me hacía cantar el vientre, me voló la cabeza, porque ¿no? Cómo ella lo sentía en su interior físicamente a este su único enamorado, porque el resto, que parecen haber sido no pocos, eh, tenían algo, cada uno tenía un alguito de este señor original y su gran amor, pero por eso se enamoraba de a ratitos. O sea, es un cuento corto. Y fíjense como en pocas palabras uno dice millones de cosas y encuentra sutilezas, sugerencias, cuestiones frontales y algo terriblemente fuerte a lo que se dedicó mucho Elena Poniatowska es a indagar
sobre las formas de vida en general de las clases populares y medias de México. A pesar de ser ella descendiente de aristócratas, su apellido es ruso, ¿no? Eh, Se preocupó mucho de conocer la vida de la gente. Entonces, eh, integraba formas periodísticas, como puede ser la entrevista, la observación de las formas de vida, con la ficción, el cuento y la novela. Y acá nos pone, nos sienta a una mesa de una familia mexicana a compartir los rituales. Rituales que si bien tenían un marco en común, para cada comensal adquirían formatos similares porque tenían que ver, por lo menos así yo lo entendí, con la personalidad o la forma de ser. Y la gran matriarca, la abuela, que es la que los introduce, la que los acompaña y la que les marca correcciones cuando se desvían de ese acto sagrado que era comer alcachofas. Así que bueno, seguimos Ceci y después les cuento un poquito más del rol de la mujer en toda la obra de Poniatowska. Gracias. Les quiero agradecer porque si tiene un cuento fácil, entretenido de leer y con harto detalle, sensaciones inclusive de cuando ellos comían, busqué en internet y dije, tengo que buscar porque no entendí cuál era el mensaje, no encontré nada. Así que este programa es especial para todos los radioescuchas, todas las personas que están en la literatura, en los análisis, en los cuentos, porque vamos a poder entender un poquito más. Y yo voy a ir de atrás hacia adelante porque me da la sensación de que cuando él le dice, cuando están en la cama y él se está despidiendo de ella para siempre porque llega su esposo y sus hijos, y me da la sensación de que en ese minuto ella se recuerda todo hacia adelante, lo del corazón de alcachofa, porque ella le pregunta por qué me dicen así en la oficina y seguramente hay una conversación. Y obviamente este cuento a todos, todos, yo creo que a todos, tanto a Trini como a Vivi, nos va a remontar cuando éramos niños, comer alcachofa, que era, entre que era divertido. Nosotros en nuestra casa comíamos alcachofa y las hojitas desparramadas en el plato. Nosotros miramos a mi papá lo que hacía con las hojitas de alcachofa y mi papá era una arriba de otra, súper ordenada, para él era un ritual, pero no nos logró inculcar eso. Nosotros éramos desordenados y nos reíamos. Bueno, lo que yo sentí también con la alcachofa es que la alcachofa tiene múltiples capas, como que podría simbolizar la complejidad de las personas y la necesidad de ir despojándose capa a capa según con quién tú estés. Ya llevas mucho tiempo, por supuesto que la persona llega al corazón de la alcachofa, que es el corazón de la persona. Pero mientras tanto tenemos múltiples hojas que nos vamos despojando según sea, como un mecanismo de defensa. Y la mamá, cuando está como en su lecho de muerte, también siente que ha sido despojada. El marido se fue, se murió la abuela y la vida se le va. Como que también asocia las hojas de la alcachofa con el cuento. Me encantó Trini, pero lo logré entender un poquito más con usted, así que te paso la palabra. Bueno, sí, ese es un cuento que no dejé de pensar en una oda a la alcachofa que tiene Neruda. Pero efectivamente este cuento uno lo entiende más siendo parte de esta Latinoamérica, ¿no? Que tiene historias familiares, que tiene tradiciones, incluso la presencia de la abuela, como en todas partes del mundo, es fundamental, ¿no? Porque ella es la que transmite justamente el apego a las tradiciones, a las costumbres familiares. Y volviendo un poco al tema de la metáfora, ¿no? No dejé también de pensar en un hecho cotidiano nuestro, ¿no? No sé si recuerdan ustedes a este jugador de fútbol que es medio chileno, pero es norteamericano, que se llama Ben Brereton. Curiosamente, es un buen jugador y podría ser un gran aporte para la selección. Sin embargo, él no habla castellano. Y el director técnico lo puso a prueba y le dijo, mientras usted no aprenda castellano, usted no va a ser parte de nuestra selección.
Y eso indica un poco lo mismo que este cuento el corazón de la alcachofa. Uno tiene que ser parte de para entender cuál es el manejo, la idiosincrasia que hay no solamente en el país, sino también dentro de una misma familia. Si tú quieres ser parte de, tienes que poner de tu parte todo para tratar de sentir, de percibir la alcachofa como por ejemplo nosotros la percibimos. No hay solamente un protocolo para comerse la alcachofa, hay un cariño, hay un amor a la vida tradicional de esa familia que han aprendido a comer alcachofas desde niños, ¿no? Y entonces uno no deja de pensarlo. Efectivamente, no todos los extranjeros, por ejemplo, aprenden el castellano o no todos los latinos o los españoles aprenden el idioma en donde viven. Y eso es muy indicador, tal vez de alguna dificultad, pero también de una falta de voluntad en caso de no aprenderlo, de no ser parte de ese mundo en el que él está tratando de entrar. Aquí la narradora es la hija y es la hija la que va contando la historia familiar a través de la ceremonia de la comida de la alcachofa, ¿no? Es un acto, es una ceremonia, efectivamente, que tiene toda una táctica que uno la aprende desde niño, pero que indica ese sentir profundo de cada uno de esos integrantes de la familia, ¿no? Algunos de ellos, como su madre, la altera, incluso introduce otra fórmula que es tomar vino después de comerse unas hojitas de alcachofa. Y con eso quizá intenta romper un poco la tradición. Sin embargo, no deja de comerla hasta el final de sus vidas, ¿no? Pero junto con esta historia familiar están también las historias de las frustraciones amorosas. El padre finalmente no calza en esta cultura familiar, termina por irse. Finalmente la misma hija, después de otra generación, en que se enamora de un hombre casado, quien al final también la deja. Y le dice además que ella tiene corazón de alcachofa. Y ese hombre entonces obviamente no va a entender la esencia, ¿no? De lo que ella transmite a través de lo que es ella, ¿no? Siendo parte de una familia que come alcachofas. Me encanta este cuento porque efectivamente, ¿no? Habla mucho de nuestra forma de ser. Si no son las alcachofas, estoy pensando incluso en términos un poco más personales. Eh, yo tengo sangre boliviana y entonces yo mantengo algunas tradiciones y las he tratado de imponer un poco en mi casa. Por ejemplo, comiendo quinoa. A mis hijos les encanta porque la han aprendido a comer desde niños. Sin embargo, mi marido todavía no la traga. Y entonces, bueno, puede indicar algo más, ¿no? Muy bien, yo con esto me gustaría intervenir después un poquito, Ceci, para hablar de la autora, porque es un personaje, no solo en México, sino dentro de la literatura. Muy bien, Vivi. Sí, en primer lugar, me gustaría señalar que este cuento se vuelve a publicar en el año 2023, lo que nos habla de la vigencia de esta autora que nació hace ya muchos años, en 1932, en París. Y este dato, si bien a los 10 años, en la Segunda Guerra Mundial, con su familia se trasladaron a México, ¿no? Pero es un dato interesante que habla muy bien de ella respecto a lo que vos mencionabas, Trini, ¿no? Al insertarse o al adoptar las costumbres y tradiciones de un país, porque una persona que nació en París, que vino a los 10 años a México, que después estudió en Estados Unidos, que aprendió el mexicano, vamos a decirle así, porque cada país tiene su español particular, ¿no? Junto con su hermana de la mano de la nana,
habla mucho de su tremenda capacidad de adaptación, que yo creo que eso es lo que la ha convertido en el personaje y en la escritora tan rica que se puede conocer, ¿no? Y a mí me llamó, yo les decía respecto a las mujeres, a mí me llamó mucho, mucho, mucho la atención una anécdota que cuenta que un día ella, en Ciudad de México, ella oyó gritar a una mujer que era una lavandera, que tenía un problema, y se acercó a esta señora para que esta señora le contara su realidad, sus problemas, y ahí es como comenzó a introducirse en este mundo lejano que son las personas, o sea, el mundo popular de Ciudad de México. Y a mí que me encanta la antropología, también me gustó mucho saber, y también permite entender, que su trabajo más trascendente o el que la marcó más fue justamente con un antropólogo que se llama Oscar Lewis, que ahí ella aprendió a interrogar y mirar a la realidad. La antropología para mí es una ciencia fascinante y las ciencias humanas usan mucho de sus conocimientos para la investigación y a mí el bucear en esta ciencia, aprender sus métodos me ayuda a leer el entorno. Y leer el entorno nos facilita comprender y también sobrevivir cuando ese entorno no es el originalmente nuestro, ¿no? Y volviendo al tema de las mujeres, que ya mencioné cómo se inicia este contacto de ella, ¿no? Con esta lavandera, hay una y mil mujeres en Poniatowska, porque ella escribe, yo he leído otros cuentos que hablan de otras clases sociales o de otras mujeres con otras problemáticas, pero aparece mucho el tema del amor y del amor no correspondido, que es el que podemos ver acá, ¿no? Aparentemente la familia súper bien avenida, todo bárbaro, todos comiendo muy felices alcachofas, y el papá sorprende con esta tremenda noticia. Me encantó la reacción fue, pero tenías que decirlo justo ahora que estábamos comiendo alcachofas. O sea, vuelve una y otra vez sobre la significatividad, ¿no? De este comestible, pero no solo en el sentido de lo alimenticio, sino en el sentido de lo convocante. O sea, va a haber una ruptura en esa familia que va a ser la partida del padre, pero esa ruptura también significa trabar, obstaculizar el ritual del comer alcachofas. Y esta mamá, que nunca vuelve a rehacer su vida amorosa por lo que se ve, que siente que ya sus hojitas se han terminado, que ya no le queda corazón, es la mamá de alguien que también tiene un desengaño amoroso, como decía en la primera parte, ¿no? Como nos narraba Trini. Ella salía con un señor casado y también es muy duro la forma en que se lo dice. Ah, bueno, ya vos sabés que mi familia estaba 2 meses afuera. Ahora retorna a mi familia y esto se termina. Y esa crueldad así como marca el corazón de las mujeres, también no sé por qué hemos sido dotadas de una fuerza para sobrevivir, para rehacernos, para avanzar. Y creo que muchos de los textos, de los escritos de Poniatowska aparecen estas realidades. La mujer fuerte sobreponiéndose ya sea a las dificultades económicas, a las persecuciones ideológicas, las pérdidas afectivas, a la pérdida a veces de un hijo, y vemos entonces en Poniatowska una luchadora, una defensora de la mujer, y que a través de sus libros ha reivindicado digamos, esta potencia, esta energía masculina, perdón, femenina, que lapsus, que es tan importante. Será porque es la parte, dicen que es la parte masculina de las mujeres, ¿no? La que nos hace, todos tenemos una parte femenina y una parte masculina. Y dicen que es esta parte masculina que tenemos las mujeres la que nos hace sobreponernos y la femenina la que nos
lleva por el camino de la ternura. Y hay una referencia que, bueno, como argentina me impactó, que la hija dice, se lo habrá dicho su psicoanalista. Parece que en la sociedad mexicana también hay una presencia importante de la psicoterapia y de esta línea de pensamiento, o por lo menos lo que habrá vivido Poniatowska y lo que vive, es una señora muy mayor, eh, pero que, como decía antes, no ha perdido su vigencia, sigue siendo leída, sigue siendo publicada y creo que vale la pena recorrer un poquito más sus textos y sus escritos. También ha escrito poesía, así que tenemos un poquito de todo. Gracias. Voy a hacer algo muy cortito yo me acuerdo mi bisabuela, ella era matriarca, mi papá lo decía al pie de la letra y nosotros nos inculcaron ese respeto y casi miedo. Hoy día los bisabuelos y los abuelos yo creo que están muy lejos de infundir miedo y mucho cariño, que creo que eso ha cambiado un poco con respecto a este cuento. Y la mamá, cuando empieza a tomar vino, comiendo alcachofa, y la abuela le dice aparentemente que eso no lo puede hacer, que es una aberración, ella amenaza con prender un cigarro. Por lo tanto, la psicóloga algo había ayudado a romper este esquema tan rígido que había. Bien, había que seguir con el ritual, pero también se podía disfrutar con un vasito de vino. Le quiero devolver la palabra a Trini porque tenía algo que mostrarnos. Adelante, Sí, Trini. voy a subir mi PowerPoint porque quiero mostrárselas a ella. Eh, Efectivamente, ella, como lo señaló Vivi, ella nace, voy a subirme hasta acá, ella nace en 1932 en Francia y proviene de una familia incluso monárquica, porque el, había un príncipe que era Poniatowska en Polonia y que incluso algún antepasado había alcanzado a ser amante de la reina Catalina en Rusia, una de de los tantos amantes que tuvo ella. Y ella se ríe a carcajadas de este hecho. Por el tema de la Segunda Guerra Mundial, el padre se ve obligado a salir de Francia y entonces recuerda que su mujer tiene ascendencia mexicana, entonces el destino obvio al que tienen que acudir es México. Y entonces la madre, junto con sus dos hijas, porque el padre todavía estaba participando en la guerra, llega a México con estas dos niñitas. eh, Ella se llamaba así, Hélène Elizabeth Luis Amélie Paula Dolores Poniatowska. Y llegando a México, Elena confiesa que recién allí se enteró que su madre tenía sangre mexicana y eso le repercute mucho, pero también a las dos chiquitas les llama mucho la atención el encontrar esa cantidad de vendedores de naranjas y frutas, pero sobre todo eso, vendiendo por todas partes, en cada esquina, jugos de naranja. Desde allí, Elena se empieza a enamorar de una manera, pero real, de ese país y se convierte en una mexicana original, a tal punto que cuando, por ejemplo, ella recibe el premio Cervantes de manos de los reyes anteriores, ella viste esa tenida tan mexicana, porque lo que ella quiere demostrar es que ella esencialmente es mexicana. Casi accidentalmente nació en Europa, sin embargo, ella lleva a todas partes y su interés es mostrar la vida mexicana en su esencia. Aquí hay otra fotografía de ella. Ella tuvo tres hijos, pero se dedicó a servir a su país. Esa fue su vida. Quiero mostrarles otra imagen en la que da cuenta lo que también nos señaló Vivi, ¿no? Que ella se dedicó a retratar también la vida de las mujeres. Ella lo que quería era representar el dolor, el sufrimiento que habían tenido durante mucho tiempo de sometimiento los mexicanos. Y habla entonces de esa mujer de la que nos refirió algo Viviana, ¿no?
Y de hecho le dedica un libro que se llama tal como aparece allí, Hasta no verte, Jesús mío. Era la vida de Josefina Borges. Ella en general se convierte en una periodista, porque si bien nunca estudió periodismo, ella se acercó al periodismo después de haber pasado una temporada en Estados Unidos, educándose con monjas, pero regresa y desde muy joven se dedica entonces a hacer entrevistas al mundo entero, pero principalmente a personajes mexicanos. Y ella habla además de esto con una facilidad, pero con un optimismo y una espontaneidad fantástica. Cuenta, y no puedo dejar de contarles esta anécdota, porque una de las primeras entrevistas que le tocó hacer, se muere de risa con esta historia, porque revela un poco su inocencia, ¿no? Porque tenía la cultura de la familia, la cultura que había adoptado en su casa, en fin, sabía escribir, había recibido muy buena formación. Sin embargo, bueno, llega el primer día a entrevistar a Diego de Rivera, un hombre grandote como era, ¿no? Eh, Su presencia marcaba obviamente que una diferencia y una autoridad que para ella fue curiosa. Y la primera pregunta que le hizo Elena fue simpaticísima porque no dejaba de verle los dientes, que eran muy chiquititos. Y entonces llega a preguntarle en forma casi insolente si él tenía los dientes de leche todavía. Diego de Rivera, obviamente que le respondió con una ironía que la descolocó. Le dijo, sí, evidentemente, yo fui criado con leche de cabra, pero tengo unos dientes grandes que son capaces de comerse a las princesitas polacas. Ese fue un poco el inicio de ella y que la retrata perfectamente porque es una mujer eh, naif, pero tan mexicana para sus cosas, pero con esa naturalidad se enfrentó al periodismo y también a la literatura, pero principalmente su literatura aborda una forma de denuncia política, porque si bien ella era una princesita roja, como así la llamaban, y que venía de un mundo aristocrático, y que se había criado justamente para tener una vida similar. No, ella desde el periodismo empieza a recibir una serie de cartas desde la cárcel, que eran presos, no solo políticos, sobre todo mujeres. Y fue el momento en que ella entonces se hizo a un lado del estilo de vida que tenía y se convirtió en una mujer sensible que quería entregarle su capacidad de escritura y de revelación al mundo sufriente mexicano. Se convirtió en una mujer de izquierda, pero a partir de ese momento su vida cambió de rumbo radicalmente y se convirtió entonces en un reflejo de la vida sufriente de México. Se involucró de tal manera que vuelvo a mostrarles una fotografía que, por ejemplo, en un acto, más bien en un hito político que marcó mucho la vida mexicana, déjenme mostrarles acá. ¿Dónde la tengo? Aquí. Quiero mostrarles esta fotografía porque en uno de los sucesos sangrientos que tuvo México aquí, en 1968, cuando se produjo esa matanza de estudiantes horrorosa, em, en el 2 de octubre del 68 en esa Plaza de las Tres Culturas. Bueno, a ella le tocó hacerse cargo del hecho, a ella le impactó este asesinato, que fue de una injusticia y de un autoritarismo espantoso. Y entonces ella durante mucho tiempo estuvo yendo al lugar de los hechos. La primera imagen que a ella le impactó fue ver la cantidad de zapatos de los muertos acumulados en un montón. Y ella no podía creer que se había
llegado al punto de haber asesinado en esta manifestación estudiantil a tantos estudiantes, pero se dedicó entonces a investigar la vida, los sucesos, por qué se había llegado a esto, a cuestionarse este tipo de hitos, y escribió entonces ese gran libro que es La noche de Tlatelolco, que es muy significativo para el mundo literario y por reflejar la historia de ese momento. No me voy a alargar más, pero yo les sugiero acercarse a Elena Poniatowska porque es una joyita y nos abre un mundo con ella que era tan menudita, tan delgada, pero que tenía una fuerza espiritual y una capacidad narrativa espectacular. Muy bien, chiquillos, yo me despido con esto y bueno, espero verlos nuevamente la próxima semana. Catherine, y la verdad que invitar a la gente a ver el Wikipedia de ella, porque es impresionante la cantidad de premios y doctorados que sacó y el costo político de sensibilizarse con un pueblo mexicano que solamente tenía alabanza de la parte literatura, literaria, y no de otro sector que ella asumió como el costo de defender sus ideales, pero bueno, fue consecuente consigo misma. Y a lo mejor ahí fueron las metáforas de las hojas de la cachofita que llegó a su corazón y fue lo que fue. Ah, Era una mujer muy valiente, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Vivi? no, que también recibió muchos doctorados, a pesar de que nunca terminó una carrera, obtuvo muchos reconocimientos también universitarios. O sea, fue plena, digamos, fue completa. Muy diferente, así que los invitamos a que estudien sobre Elena. Me encantó, fue un desafío para mí el cuento, pero aquí lo sacamos adelante. Un abrazo grande y hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao, que Chao, estén chao. bien. Bueno, buen programa, ¿cierto? Maravilloso. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, no tiene ningún costo. Vayan a su teléfono al buscador, busquen Radio Yo Soy Digital Chile y si se suscriben donde hay una barra negrita. Les va a llegar cada semana a su teléfono sin molestar mucho. Simplemente les va a llegar un correo avisando o que hay un video nuevo. Y realicen este video que a mucha gente les sirve, aunque a veces ustedes piensen, ¿qué le va a servir a esa otra persona? Sí, sí, acompaña, entretiene, la cultura es para todos y no todos sabemos que existe este programa. Por favor, ayúdenos a viralizar y a compartir este gran trabajo con Trinidad Siles y Viviana Masauro y quien les habla, Cecilia Mar. Muchas gracias.